Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 26 de septiembre del año 2024. Voy con los saludos, primero allá, a distancia. Vamos con Cecilia Eguiluz en Salto. Buen día, Cecilia. Muy buen día para todos, un saludo para todos. Hoy estás adentro de la casa. ¿Por qué? Sí, estoy adentro de la casa porque con lo que ha llovido estos días y está súper nublado acá. Me imaginaba que ese era el motivo. Continúo. Voy con Diego Irazábal, de Flores a Montevideo, en un solo acto. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, un gusto estar de vuelta por acá, todos ustedes. Ana Laura Pérez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Y por último, Esteban Valenti. Buenos días para todos. Bien, tenemos un par de temas para discutir, los dos de máxima actualidad, digamos, del día de ayer. Pasamos al primero. 6 reclusos murieron ayer en un incendio en la unidad número 4 del complejo carcelario de Santiago Vázquez. El fuego afectó la celda 94 del sector 2B derecho del módulo 4 del ex Comcar. Según lo que informó Subrayado, de las primeras investigaciones surge que todas las celdas del sector estaban abiertas, a excepción de aquella en la que se produjo el incidente, donde había 6 cuerpos calcinados en el interior. Un séptimo recluso fue trasladado al Centro Nacional de Quemados. Además, un privado de libertad de una celda contigua se encuentra internado en la policlínica de la propia unidad penitenciaria para su valoración. El caso está siendo investigado por la fiscal de homicidios de segundo turno, Mirta Morales. Según informa El País Hoy, la principal hipótesis que siguen las autoridades es que los fallecidos fueron atacados por otro grupo de reclusos y, por motivos que buscan establecerse, los primeros se encerraron dentro de su celda. Se presume que allí fueron rociados con algún líquido inflamable y luego prendidos fuego. Hoy más temprano, acá en Perspectiva, Germán Gutiérrez, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, dijo que en el sistema carcelario de nuestro país viven una situación de desamparo, que los funcionarios viven una situación de desamparo por el desinterés del gobierno, del PIT-CNT y de la Suprema Corte de Justicia. Yo como funcionario de cárcel, que me enfrento a esta situación, que me enfrento a lo que es esta situación de desamparo total de los presos, de los funcionarios y de la familia, yo realmente me veo saturado y yo ya no sé qué hacer, porque realmente es un desinterés total, no solamente incluso por parte del gobierno, también por parte de lo que son otras esferas políticas y también por parte del PIT-CNT, que hasta el momento no se ha pronunciado. ¿No les parece que tendrían que pronunciarse otras organizaciones? La Suprema Corte de Justicia, que también tiene la potestad, que sabe desde hace años lo que pasa en las cárceles y tiene una actitud pasiva frente a esto. ¿No es un problema que está fallando todos los organismos del Estado y están tratando a los presos como si fuera una política de apartheid, donde fueran otra colectividad, otra sociedad, donde no llega el Estado de Derecho? Una noticia terrible esta con la que nos encontramos ayer, ¿no? No es la primera vez que pasa, pero vuelve a ocurrir. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? ¿Ana Laura? Sí, yo empezaría diciendo que es una noticia terrible que a nadie le importa, ¿no? O sea, o que al menos le importa a muy poca gente y en una medida bastante relativa. Digamos, uno piensa que si 6 personas hubieran muerto calcinadas en cualquier otro contexto el día de ayer, y hubieran sido tapa de los principales medios de comunicación, hubiéramos dedicado horas y horas. Y son seres humanos que cometieron delitos, sí, pero son seres humanos y vivimos en una sociedad que consideramos una de las mejores democracias del mundo. Nos encanta nadar en el agua de la autocomplacencia, de considerarnos una hermosa democracia, mientras tenemos 15.000 seres humanos hacinados, aplastados y encerrados en condiciones espantosas. Porque esto mismo, si bien se está investigando por lo que se presume, en diciembre de 2023, que murieron 6 otros reclusos en el mismo módulo, con el mismo modus operandi. Aparentemente, no, si bien se está investigando, la principal tesis, digamos, de investigación es que fueron rociados con combustible y prendidos fuego, encerrados en una celda. Esto mismo, exactamente igual, o con el mismo exacto desenlace, ocurrió hace menos de un año en el mismo módulo. Entonces,
primero, uno se pregunta cómo se consigue una botella de líquido inflamable. Bueno, en el caso anterior se consigue una botella de líquido inflamable por las máquinas de cortar el pasto. Bueno, no sé si se consiguió de la misma manera, pero claramente no se subsanaron los mecanismos. Estamos hablando de un módulo que se supone que tiene capacidad para 330 personas y en la que viven 700. Entonces, digamos, esto está lejos de ser poco previsible, sorprendente. Tan poco sorprendente es que pasó igualito. Entonces, es como realmente increíble esto que dice el funcionario. No puedo más que adherir y mandarle como hasta un abrazo virtual, porque realmente esa sensación de desamparo que él transmite hasta en el color de su voz. O sea, estamos hablando de un horror por las vidas perdidas y por la forma como perdieron la vida estos presos, pero hay que imaginarse lo que es la vida cotidiana de quienes trabajan ahí. Claro, todos los seres humanos que están ahí adentro, los que están presos y los que en algún punto están presos, y de sus familias. Y con esto me interesa decir una cosa antes de terminar, y es, también cuando uno, digamos, la situación, bueno, pasó hace unas semanas cuando tú hiciste una entrevista. Bueno, iba a recordar ese antecedente porque fue también muy impactante. En la entrevista con Graciela Rodríguez, esta chica que pasó por el proyecto Minga en Las Piedras y logró salir de una situación familiar y social de su entorno muy dura, muy dramática, logró zafar de las garras, no sé, de la delincuencia, del narco, que obviamente atrapan a muchos de esos jóvenes en un lugar como ese. Bueno, ella que está en España, que ahora tiene una carrera interesante en el fútbol femenino en Barcelona, había vuelto al país. ¿Por qué? Porque un hermano de ella cayó. Un hermano de ella sí delinquió, pese a todos los esfuerzos de la familia y de Minga, cayó y está preso en el Concar. Y contaba lo que ocurrió cuando fue a visitarlo. En la visita, casi ella y quienes estaban ahí terminan siendo víctimas, porque en la visita, en el lugar de la visita, se dio una pelea entre presos. Una pelea no cualquiera, porque llegaron a utilizar lanzas, ¿no? Y cortes carcelarios, y ella misma se salvó de milagro de terminar herida, o algo peor, ¿no? Y ella decía, pero ¿y cómo es esto? Y los familiares estábamos encerrados ahí. Primero, se produjo la pelea. Segundo, estábamos encerrados, no teníamos cómo escapar. Sí, es que uno cuando lee lo que vivieron los familiares de las 7 personas, porque hay otro recluso que está herido y está en el Senaque en este momento peleando por su vida, no les dieron ninguna información sobre absolutamente nada de lo que estaba pasando adentro. Se tuvieron que acercar a la zona donde está el Comcar a preguntar, y durante horas estuvieron ahí afuera sin saber si su familia, porque es eso, es como que nos olvidamos que son seres humanos, sin saber si ese hermano, ese hijo, ese pariente se había muerto o no se había muerto y cómo se había muerto. Y a las 7 de la tarde les permitieron entrar en grupos, de a 1 o de a 2 por cada recluso, y les mostraron fotos de la celda prendida a fuego. O sea, realmente toda esa situación también forma parte del problema, de cómo incluso tratamos a las familias como si fueran material descartable y no seres humanos. Es como que tenemos 2 categorías, como dice el funcionario, 2 categorías de seres humanos, y hay unos que, bueno, no pasa nada si se mueren incendiados adentro de una celda. Todos están acá en la mesa conmovidos. Cecilia, la miro acá por la cámara también. A ver, ¿cómo seguimos? Te escucho a ti, Cecilia. Bien, yo creo que esta situación dramática y tremenda, y aprovecho para mandar un saludo a los familiares de todas las personas que fallecieron, a las personas que están en este momento todavía internadas. Son 2 los que están internados por la información que vimos. Y también a los funcionarios que trabajan en el INR, ¿no? No solamente ahí en Santiago Vázquez, sino también en otras cárceles, que me imagino el estado anímico y la situación en la que están pasando y las emociones que se le deben de cruzar. No es la primera vez que pasa esto. Creo que una vez más se ve el fracaso del sistema carcelario en nuestro país. Y no es de ahora y no es por este hecho. Es un fracaso que tiene una habitualidad ya en el tiempo, con muchos aspectos. Uno es el de la violación de los derechos humanos.
que en definitiva es lo que termina pasando cuando en la cárcel el objetivo en realidad es que la gente pueda rehabilitarse, y sabemos que al final del día terminan corriendo una especie de graduación en la carrera delictiva. Esta violación de los derechos humanos que tiene que ver con la dignidad, porque los presos muchas veces, yo hago bastante seguido, en el interior las cárceles son modelo, ¿no? Pero he ido a las cárceles del sur, que son las cárceles grandes, tanto Santiago Vázquez como el Concar, como otras, y uno ve ese quiebre de la dignidad muchas veces de las personas que están presas. Y a veces los que miramos de afuera, si no tenemos alguna llegada o no hemos podido transitar por esos caminos de conocer, creemos que siempre es gente que no se puede recuperar. Pero no podemos perder de vista que a cualquiera de nosotros nos puede pasar el día de mañana por un homicidio culposo, por un accidente de tránsito, por cualquier situación, terminar también presos y tener familiares que estén presos o tener amigos que estén presos, y recién ahí uno es como que entiende realmente la dimensión del fracaso del sistema carcelario que tiene nuestro país. Y el fracaso no solamente se mide en las personas que están privadas de libertad, sino también en los funcionarios. Y por eso también hay tanto problema de salud mental, y hay tantos funcionarios que están en el INR que permanentemente están pidiendo ser trasladados y que permanentemente quieren salir de ese lugar del que ocupan. Escuchábamos recién al vocero que estaba totalmente quebrado, pero que además creo que no visualizan una esperanza, porque las situaciones se repiten, y si las situaciones se siguen repitiendo es porque no se le encontró una salida. Y el fracaso del sistema carcelario tiene que ver también con el fracaso del Estado de Derecho y agrava, por decirlo así, la responsabilidad del Estado, porque el Estado es responsable por las personas que están ahí adentro. Sí, ese detalle es muy importante en este caso que estamos comentando, ¿no? Estas personas que murieron ayer incendiadas estaban bajo responsabilidad del Estado. Bajo la tutoría del Estado, por lo tanto hay una responsabilidad directa del Estado que, bueno, está establecida en nuestra Constitución, en el artículo 24, si no mal recuerdo, y que realmente es de las cosas que también todos tenemos que saber, que esto no termina acá. En cuanto a los protocolos posteriores, también me tocó vivir bastante de cerca una situación de las anteriores que pasó, de un preso que murió incendiado, y es tremendo escuchar el relato de las familias, de la falta de información que tienen, del maltrato que muchas veces tienen, y de esa cuestión de que parece que son descartables y de que no hay un trato humanitario, porque hay un gran prejuicio. Los uruguayos, aunque decimos que no y nos jactamos de ser superabiertos, somos tremendamente prejuiciosos y vemos con mucha distancia al sistema carcelario, entonces preferimos no mirarlo. Y creo que este fracaso del sistema carcelario es un fracaso del Estado de Derecho. Y no estoy hablando de los gobiernos, porque en realidad si es un fracaso del Estado, pasa los gobiernos y sigue. No hemos tenido una solución en ese sentido. Así que yo creo que hacemos muy bien hablar de este tema. Sé que hay mucha gente que no lo va a tratar, pero bueno, creo que nosotros, que además generalmente hablamos de política, esto también es un tema político al final del día, que debe encararse con la seriedad que realmente tendría que tener. Sí, me impresionó en el testimonio de Germán Gutiérrez sobre el final de la entrevista, eso que planteó y que recién recordaba Ana Laura, cuando dijo, parece que esto es indiferente a todos. Cargó contra el gobierno actual, nombró al PIT-CNT, le atribuyó responsabilidad al gobierno actual, pero abrió su crítica y su desazón a todo el espectro político y llegó incluso al PIT-CNT, ahí ya como funcionario y como integrante de un gremio, dijo, el PIT-CNT no está inquieto por esto, por lo que implica para nosotros, ¿no? Para ellos, los que trabajan allí, los funcionarios que se encargan de, por ejemplo, cuidar, de tratar de rehabilitar, etcétera, ¿no? Martín Bueno suele utilizar la expresión héroes civiles. Bueno, ellos son héroes civiles. Son héroes civiles. Dejados a la Bartola,
en un ambiente como ese y sufriendo todas las consecuencias. Para empezar, el ambiente, ¿no? Las malas condiciones edilicias que se dan en varias de estas cárceles. La violencia. La violencia. Todo eso lo sufren los funcionarios. Alimentación miserable. Los funcionarios mismos. 88 pesos por preso. Bueno, seguimos. ¿Quién va? ¿Esteban? ¿Diego? A ver. Bueno, Diego. No, Esteban. yo primero adhiero totalmente al tono, al sentido, a todo lo que dijo este funcionario, incluso con el hecho de dar responsabilidades más allá de lo evidente, ¿no? Entonces creo que, además, lo que agregaba Ana Laura, es decir, hace menos de un año pasó lo mismo en el mismo lugar, así que por lo tanto... Pero esto bueno, y hace años se produjo el terrible incendio de la cárcel de Rocha, ¿no? Sí, 12. ¿Cuántos 12. muertos esa vez? 12. El origen del fuego fue otro ahí, aparentemente, ¿no? No fue un enfrentamiento entre presos, fueron las malas condiciones. No fue intencional, digamos. No fue intencional. Este tiene una característica particular. Uno de carácter general, y es, en el Uruguay existen zonas donde existe otro mundo, absolutamente diferente, donde uno de los factores que más diferencia ese mundo es la vida, el valor de la vida, que en realidad en la identidad uruguaya, aún con todas las características y las degradaciones que hemos tenido, sigue siendo un valor fundamental, decisivo, que ha perdido esa potencia que tenía, pero en esos lugares, encabezados por las cárceles, por algunas zonas de las ciudades, vive otra gente. Y los demás los escuchamos en los informativos, los seguimos a veces como otra gente, no nuestra. No que forma parte de la comunidad espiritual que decía Wilson Ferreira, no, es otra gente. Es otra gente que cuando te dicen abatieron a este que tenía 2 antecedentes, es también para que la gente diga, bueno, se mataron entre ellos. ¿Está claro? Es decir, la vida tiene otro valor. Acá son presos que viven en condiciones infrahumanas. Yo fui a la cárcel con un amigo y la verdad es que uno vuelve de otro país. Hasta los rostros son diferentes, se cambian, porque hay que sobrevivir ahí. Hay que sobrevivir a 88 pesos de comida por preso. Es nada. Hay que sobrevivir a que no te maten, porque a estos los mataron, encerrados en una jaula, porque ustedes vieron la foto. Tiene que haber otro ser humano que te tire combustible, que está seguro que no vas a salir y que te mate. 6 personas. Entonces, eso el Uruguay no se puede hacer de eso, tratar de aislarlo lo más posible para que no nos contamine. No, eso es un furúnculo de la sociedad uruguaya, de la civilización uruguaya que nos está agobiando. Entre otras cosas, porque 9.000 de esos por año salen a la calle. Salen a la calle. Así que, aunque seamos lo más egoístas, aunque podamos decir, esos no son nuestros, son nuestros. 9.000 salen a la calle. Y por lo tanto, no hagamos teoría de que se doctoran en el delito. No se pueden doctorar en otra cosa. No se pueden doctorar. Y si la civilización uruguaya, la sociedad uruguaya, que ha empeorado esto paulatinamente a lo largo de 20 años, 25 años que esto viene, que no es la historia, porque hay que ver las cárceles viejas del Uruguay para darse cuenta de lo que invertía este país, ¿no? Lo que ahora es un shopping, ¿no? Y lo que es una cosa de arte era una cárcel donde invertíamos al nivel de lo que invertía el Uruguay en otras estructuras civiles, ¿está claro? Ahora, estás hablando de la cárcel de Punta Carretas y de la cárcel de Miguelete, ¿no? Pero las cárceles en el interior, disculpame. Bueno, salvo la de Rocha, ¿no? Que, bueno, sí, pero eso porque la trasladaron. Desbarrancó y ahora la cerraron. Después de aquella tragedia se cerró. Estamos hablando de que además el número, termino con una cosa. Dejo para la segunda parte algo que tiene que ser parte de nuestra reflexión política, civilizatoria, etcétera, que es mirarlo también
desde el episodio, desde los seres humanos, para que no sea una estadística, para que no sea un dato más, ¿no? Porque me parece que ahí está un problema no de los presos, sino nuestro. Hablando de datos, incorporo lo que hoy recordábamos durante la entrevista más temprano. De 2020 a 2024, en estos 4 años, la población carcelaria creció 32%. Pasó de 11.789 reclusos a 15.651. Y todo indica el presupuesto para las cárceles no aumentó en esa proporción. Tremendo. Y creo que está bueno que hayamos empezado por este tema, ¿no? Yo pensé que íbamos a empezar por el otro porque sí estaba en el orden que nos habían mandado, pero bueno, está bueno empezar por este porque hoy tenemos 2 temas en la mesa. Uno son los problemas de la política y otros son los problemas del Uruguay. Empezamos por los problemas importantes, por los problemas del Uruguay. Por lo eso. otro es el problema de los políticos. Ningún medio de prensa. Los medios de prensa empezaron por el otro. Y acá hay 6 seres humanos que se mataron, que se fueron asesinados. Estos son los problemas del Uruguay y está bueno que hayamos empezado por ellos. Por esa razón, ¿no? Elegimos este orden para la tertulia. Sí. Exacto. Y bueno, de un tema que adhiero a todo lo que ya dijeron los compañeros, es tremendo, obviamente, la situación también de las cárceles del interior, lo que viven las familias. En Flores, la cárcel, perdonen que siempre traiga los ejemplos de Flores, pero es lo que tengo más a mano, como decía uno. No, pero ¿qué es la utilidad? La ventaja de tener tertulianos del interior, como Cecilia, como tú, es que nos sacan de la visión deformada acá de la capital, ¿no? En Flores la cárcel era en el centro mismo, en frente a la plaza, en la comisaría, como las de antes, ¿no? Estaba la iglesia. La claro. intendencia, el Café Beiruti, donde iba muy seguido el amigo Esteban a tener reuniones políticas ahí. A comer milanés. Y en el centro del país estaba la cárcel. Se cerró la cárcel. Y ahora los presos de Flores van para Durazno. El 60, 80, 90% de los presos de Flores que van a Durazno, que son un número importante, son todos jóvenes, todos gurises, todos jóvenes. Imagínate cómo están esos padres, imagínate cómo quedan esas madres, esos padres, de a dónde me llevan al gurí, porque de Durazno después lo llevan para otro lado y se empiezan y ven estas noticias y pensarán, capaz que mi hijo dentro de 4 años está en ese lugar donde los matan, los asesinan prendiéndolo fuego. O sea, es un drama social enorme que el Uruguay no lo ha resuelto. El Uruguay como país. Hay ese comunicado que nos mandaron ayer, creo que es de los funcionarios, puede ser un comunicado. Ayer nos mandaron. Ese fue el comunicado que motivó la entrevista que hicimos. Claro, temprano, ¿no? y ahí subrayo que ellos, viste, que como que claman de, por favor, política de Estado que trascienda las cuestiones partidarias. Ellos mencionan especialmente ahí algo de lo partidario, dicen, ¿no? Urge implementar políticas de Estado que trasciendan los intereses partidarios. Exacto. Y que finalmente pongan fin a esta situación insostenible. Ese mensaje de por favor hagan algo y dejen de ver si en el periodo de nosotros murieron 7 pero en el periodo que estaban los otros murieron 8 y entonces comparamos y estadística y el debate político y todo lo politizamos, lo partidizamos y no, estamos frente a un problema grave del Uruguay que requiere no solo más presupuesto, políticas públicas más eficientes y que desnuda lo que es ese otro Uruguay que decía Esteban. Y yo siempre me quedó aquella entrevista de aquel economista que ustedes trajeron, Sponda, era, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que él dice, Fernando bueno, a ver, Sponda. siempre hablábamos con el Uruguay, el PBI, la pobreza, el índice de Gini, El hijo de Mecha Espínola. Es el hijo de Mecha Espínola. No conocía de quién era él. Pero me parece muy interesante. Yo después busqué la entrevista que está colgada en la página. Y él y contrasta los datos que tradicionalmente asociamos para decir Uruguay se ha desarrollado, hemos crecido, la economía, el índice de desarrollo humano, el índice de Gini, con otros datos. Dice él, buscan otros estantes de su biblioteca y dice, bueno, la población carcelaria. Uruguay empezó el siglo con 4.000 presos y estamos en 15.000. Y todo indica que además de los que salen, vuelven a entrar y en peores condiciones infrahumanas. Es una bomba de tiempo de la que no se habla, por un poco lo que decía hoy Ana Laura, ¿tá? Le importa solo al que lo está viviendo, ¿no? Entonces, es grave. Ojalá a partir del 1 de marzo del año que viene, haya ganado quien haya ganado, tengan la capacidad de ver cómo revierten esta situación. No es que no se haga nada, eso hay que aclararlo, ¿no? No es que no se hayan puesto en marcha iniciativas en la dirección correcta. Venimos en los últimos años viendo que en el plano de la rehabilitación se suma de a poco
programas y actividades. La DINAL y la Dirección Nacional del Liberado. Que tiene 8 millones de pesos de presupuesto, ¿no? Ahí está, existe, ¿no? Trabaja, muy limitada. Hay gente que trabaja un montón ahí, pero muy limitada, pero algunos pasos da. Hay iniciativas en coordinación con organizaciones de la sociedad civil para recibir a los liberados y albergarlos durante un tiempo, darles apoyo antes de que salgan efectivamente a la sociedad. Eso está pasando, pero claro, el universo, el problema es tan grande y ha crecido tanto en estos 4 años, por ejemplo, que no, eso no alcanza para nada, ¿no? Pero además yo creo que a veces hablamos de cosas, de problemáticas como si estuvieran desenchufadas unas de otras. Cuando hablamos con preocupación de los problemas de natalidad del Uruguay, o incluso cuando hablamos de la despenalización del aborto, con preocupación y lo relacionamos con la natalidad, y decimos hay que ayudar a esa gente para que tenga más hijos, parece que no sabemos dónde están los hijos en el Uruguay, dónde están los niños, hijos de quién son y quiénes son los que hacen la cola en las puertas de las cárceles. Estos gurises que se murieron son eso, gurises, 24 años, 25 años. Uno de ellos, que la hermana habla en una de las notas, 24 años, un hijo de 3. O sea, son esos. Estaba cerca de salir, ¿no? Salía en noviembre, sí. Estaba por salir de la cárcel. Entonces, cuando hablamos de pobreza infantil, cuando hablamos de políticas de natalidad, cuando hablamos de un montón de cosas, estamos hablando de esto también. Porque los jóvenes pobres en Uruguay, primero, los jóvenes en su mayoría son pobres, porque la demografía del Uruguay es así. Los niños también. Y están ahí. Es ese el lugar donde los estamos poniendo. Entonces, cuando en el sistema político tenemos estas discusiones sobre ay, qué horrible la natalidad, o nos vamos a dejar de existir, o lo que sea, lo que pasa es que también estamos generando estas situaciones y criando jóvenes que terminan en lugares que son depósitos. Porque va más allá de si esto es una escuela de delito. Yo entiendo lo que se decía y lo comparto, pero hay un paso antes de eso. O sea, deberíamos como seres humanos pensar que más allá de que puedan ser delincuentes, son personas. O sea, a mí lo que me resulta impactante es, y entiendo, no es por juzgar a la persona, entiendo las circunstancias, pero cuando uno ve que el mensaje de la fiscal es que tienen que tener paciencia en el proceso de reconocimiento de los cadáveres, señores, no saben ni... O sea, eran responsabilidad del Estado, los prendieron fuego como si fueran... nada, los chamuscaron y te piden paciencia. O sea, es como los tratamos de una manera en la que no trataríamos ni a nuestro peor enemigo en nuestro día a día y validamos públicamente, en la discusión pública, tratar a esos seres humanos de esa manera. Eso tiene que ver con las políticas, con la plata, etcétera, pero es peor, es como que ya cruzamos un Rubicón del horror en el que ya no nos importa. Es más, hay gente, digamos... Lo tenemos que solucionar porque si no nos van a robar. Pero si la solución que propone alguien es poner una bomba y que esos desaparezcan, yo creo que hay un montón de gente que agarra viaje. Eso es lo que a mí me parece como una fractura que el Uruguay no tenía y que hemos sido como esas cosas que se dan como el chiste, la frase de la rana, ¿no? Despacito el agua fue hirviendo y acá estamos, pensando que esos son seres humanos que no son seres humanos. Es falso, ¿eh? La rana salta. Sí, yo sé. No es estúpido. Yo creo ¿La probaste? No, Salta la rana. Cecilia. No, yo lo que iba a decir es que acá hay un tema que no podemos perder de vista y es que el aumento que se va dando de presos es sostenible, lamentablemente. O sea, cada vez va a haber más gente en esa situación. Y tiene que ver también con los temas que permanentemente estamos tratando acá, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el aumento de las adicciones, tiene que ver con esa pérdida que ha habido de control y de la autoridad en muchísimos casos y el aumento del delito. O sea, si nosotros pensamos que esto se va a solucionar y que se va a detener de alguna forma el aumento, me parece que estamos equivocados. Y ahí hay un punto que por eso es tan importante esta visión de política de Estado que debe haber con el sistema carcelario. Porque el sistema carcelario es como el último reducto. Pero previo a eso hay un montón de medidas y de acciones que son las que están fallando. Y yo, por ejemplo, me niego a esa lectura de que
los jóvenes pobres son los que están ahí, porque hay muchos jóvenes pobres que no son los que están ahí. Pero yo no dije que todos los jóvenes pobres están ahí. Lo que dije es que los que están ahí son todos jóvenes y pobres. Y eso es así, es un dato objetivo. Vulnerables vulnerables sí en todo sentido, pero la realidad es que eso es una falla también del sistema y del tema del narcotráfico. Seguimos viendo... Y también de las políticas que hemos decidido elegir, porque aumentar las penas colaboran en que haya más gente presa. No es casualidad tampoco, ¿no? Colaboran, y también el sistema judicial como funciona, ¿no, Ana Laura? Que tiene grandísimas fallas y que el tema de que los presos, por ejemplo, no tengan ambientes donde trabajar, en estas cárceles grandes, realmente no tienen oportunidad. En las cárceles departamentales, generalmente, hay otros mecanismos, y hay mecanismos de inserción social que tienen un seguimiento que son diferentes. Entonces, a lo que yo apuntaba es que en realidad también hay jóvenes pobres, también hay adultos pobres en las cárceles, pero también tiene que ver con cómo se atacan algunos temas. Por ejemplo, el narcotráfico. Se va siempre a atacar las bocas de venta de droga, pero nunca se agarra a los grandes narcotraficantes. Y esas cosas siguen pasando en el Uruguay. Entonces vamos como a cortar siempre por el hilo más fino. Y tiene muchas fallas nuestro sistema carcelario, no solo eso, porque seguramente si esto al final del día se comprueba que termina siendo un ajuste de cuentas adentro de la cárcel, que probablemente haya sido eso, no es la primera vez que pasa, y va a seguir pasando, y el sistema también sabe que hay presos muy peligrosos que usan los celulares, que mandan a hacer sicariatos desde la cárcel, que controlan el manejo de la droga desde la cárcel y que tienen su operativa hoy desde las cárceles, y que al final del día se terminan produciendo estos hechos. Entonces creo que hay que hacer un análisis bien profundo del fracaso del sistema carcelario, porque tiene causas que todos ya las tenemos diagnosticadas, y que tiene que ver con el altísimo nivel de violencia que tiene el delito en este país desde hace no tanto tiempo. Y que el jueves pasado nosotros hablábamos de un sicariato. Hoy hablamos de 6 homicidios en una cárcel. Y estas son las noticias que nos estamos acostumbrando a ver. En el interior estamos viendo sicariatos. Estamos viendo también situaciones que no veíamos hace un tiempo. Y sin embargo, los grandes narcotraficantes seguramente sean los que están hoy pasándola muy bien, muy lejos de este sistema carcelario. Un par de comentarios más, Diego. Para terminar solamente, yo a veces hay un contador que decía que siempre se presupuesta sobre antecedentes. Cada gobierno que viene, en definitiva, agarra el último presupuesto de la anterior administración, sea del color que sea, y armas el nuevo presupuesto en función del antecedente y maquillas un poquito, toqueteas un poco. Yo tengo la sensación de que acá realmente el Uruguay, si quiere encarar estos temas profundos, porque detrás de este tema que estamos tratando hoy está también lo que decía Ana Laura, de los contextos en los que están naciendo y se están criando y se están desarrollando y están naciendo la vida niños, jóvenes y adolescentes. Todo el drama más profundo de la pobreza, que es esa infantilización y un montón de todo lo que se puede analizar en esa complejidad. Pues sí, bueno, acá tiene que haber políticas drásticas y un cambio en los presupuestos. Acá habrá que el Uruguay tendrá que tomar la decisión de algo cerrar, algo eliminar, algo privatizar, algo y volcar esos recursos para otras cosas. El tema es que acá no se puede tocar nada, porque tocas algo y ya tenés una movilización acá enfrente en Torre Ejecutiva. Pero el Uruguay tiene que encarar en serio, y acá es todo plata, porque yo lo que he visto que acá la discusión termina en plata. Pero como en todo lado del mundo. Armemos, como en todo lado del mundo, armemos que los gobiernos tendrán que ya no presupuestar sobre antecedentes, presupuestar en función de los problemas reales del Uruguay, porque a veces presupuestar sobre los antecedentes está reflejando un Uruguay de los últimos 30 años, y el Uruguay es muy distinto a los últimos 30 años. Gobernar es elegir prioridades. Ningún gobierno, correcto, ni el más rico del mundo, es capaz de resolver todos los problemas. Entonces, nosotros tenemos 2 prioridades que forman parte del mismo problema. La pobreza infantil, que es el inicio de este proceso y que nos marca lo que va a pasar dentro de muy pocos años, y las cárceles. Son las 2 grandes bocas de reclutamiento. Yo puedo decir que si seguimos por este camino, dentro de 5 años hay 20.000 presos.
¿tá? Dentro de 5 años hay 20.000 presos. Por lo tanto, están saliendo 11, 12.000 por mes. No hay solución ni para la seguridad, ni para el horror cultural, humanista, de todo tipo, que la sociedad uruguaya acepte esto. Las soluciones no son imposibles. Primer cosa, hay que cambiar hay que poner la alerta del sistema carcelario. Estos 6 muertos son una alerta de que estamos en una grave crisis que necesita, ¿qué? Construcción de cárceles de otras características. ¿O creen que si se le pasa esto al Ministerio de Justicia, con estas cárceles y con esta estructura se va a resolver el problema? Hay que poner plata. Hay que poner plata para sacar a los niños de la pobreza, a menos que vos quieras que la máquina económica los recupere, y hay que poner plata, pero mucha plata, vamos a entendernos claro. Como hizo el Uruguay cuando se era un estado de bienestar, elegía, y vos contabas tu experiencia. Voy a contar simplemente ¿Ustedes vieron la cárcel, la jefatura de policía de Artigas? Es un castillo. El de Cerro Largo, el de Melo. ¿Por qué? Porque la hacía el gobierno central, que ponía la jefatura civil. Pero aparte de Cerro Largo dice jefatura de policía y política, dice. Sí, claro, arriba, exactamente. De la época. Entonces había una cosa, la cárcel formaba parte de eso y por lo tanto había mucha guita. ¿Por qué? Porque el gobierno central competía con una intendencia que era una miseria, porque era una miseria, y lo es, ¿no? El edificio, comparativamente con eso. Y al frente había un dirigente político de primer nivel. Ahora, yo digo, si nosotros no nos damos cuenta que esto no se puede discutir como... A ver, la guita va a caer del cielo, no. Yo, ¿saben por qué estoy en contra de la reforma constitucional? Porque le va a impedir destinar dinero a la prioridad absoluta que existe en este país, que es los niños pobres, los adolescentes pobres y los presos pobres que están embruteciendo a la sociedad uruguaya en su conjunto. A propósito de estos llamados a la sensibilización que han aparecido a lo largo de la tertulia, a propósito de lo que decía más temprano el dirigente del sindicato de funcionarios civiles de las cárceles, hay una oyente que agrega una vuelta más, ¿no? Una pregunta bastante incómoda. Rosario dice, ¿qué hacemos los ciudadanos para llamar a responsabilidad al Estado? Porque hay marchas por los femicidios, hay marchas por los desaparecidos. Están muy bien, están perfectas. Ahora, ¿qué nos pasa con esta situación de tortura no nos importa, ante la que nadie levanta la bandera de los derechos de estas personas?